Buen día, somos el grupo 5, que está conformado por Araceli Arista, Norma Cuentas, Gabriela Méndez, Jocelyn Ojeda y Lisette Tipa. En esta oportunidad hablaremos sobre la entrevista, lo cual lo estamos dividiendo en dos bloques. En la primera etapa hablaremos sobre las entrevistas iniciales y en la segunda etapa hablaremos sobre la entrevista como un recurso flexible y dinámico. Empezaremos con una breve introducción sobre las entrevistas iniciales. Son entrevistas que sostiene el analista y el consultante al comenzar un trato profesional. Este encuentro se divide por las particularidades de los roles que ocupa cada parte, ya que el paciente acude con el especialista para poder ayudarlo con algún padecimiento que tenga. Y a su vez, el clínico, mediante los recursos y los conocimientos y experiencia que tiene, procura ayudar a este paciente y brindar algún tipo de auxilio. Ahora sobre los objetivos de las entrevistas iniciales. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, son diversos los objetivos que se pretenden cumplir a través de las entrevistas, entre los cuales tenemos evaluar el paciente si se dan las condiciones para iniciar un tratamiento psicoanalítico. Este trabajo debe de realizarse conjuntamente, ya que es necesario que el paciente participe activamente y cada uno aporte desde su propia perspectiva. Otro objetivo es reconocer el tratamiento analítico no es apto para todos los casos. Y es que lo más probable es que no podamos ayudar a todas las personas que nos soliciten o por lo menos no bajo cualquier condición. Otro objetivo es poder establecer el rapport con nuestro paciente. Es importante generar una buena relación profesional sin perder el eje y los roles respectivos. Sondear el motivo de consulta y así saber qué es lo que le aqueja al paciente, conocer las características de la problemática que está presentando. Es importante conocer su interpretación ante cualquier cosa, para que de acuerdo a ello poder tratar el problema. Siguiente diapositiva, por favor. También es importante cotejar el mutuo encaje entre el caso que estamos realizando y la teoría que sostenemos, ya que la relación entre ellos se juega la dirección del proceso. Trabajando en base a una buena teoría que se ajuste a nuestro caso en particular, obtendremos unos buenos resultados, sin olvidar las particularidades de cada caso, lo cual hace que directa o indirectamente cada uno genere su propia teoría. También, realizar el reconocimiento de ciertas pautas de funcionamiento psíquico preponderantes en el paciente, tales como la presencia de angustia, inhibiciones, recuerdos, etc., lo cual nos va a permitir establecer si estamos ante un posible caso de una persona neurótica, psicótica, y en función a ello estimar la magnitud de la tarea a realizar. También tener la importancia del reconocimiento de la aptitud y disposición con el paciente para el trabajo psicológico. Reconocer y saber si existe un mínimo de disposición a hacerse es muy importante. Y por último, permitir al futuro paciente conocer al analista y su forma de trabajo, para que así pueda decidirse a iniciar el tratamiento, ya que es el paciente quien toma la decisión. También es importante tener en claro la coincidencia y la disponibilidad mutua entre los horarios y el acuerdo del valor de los honorarios y la forma de pago. Son puntos que deben de discutirse y acordarse desde una primera instancia. Ahora voy a dar paso a mi compañera Norma. Muchas gracias por el pase, Jocelyn. Ahora vamos a hablar sobre la situación de la entrevista y la técnica. En este caso, el autor menciona que el paciente se apersona a la entrevista con el fin de que el especialista pueda ayudarlo a resolver aquello que lo aqueja. Tomando esta situación como punto principal, debemos desplegar el caso y no presionar el análisis. Esto con el fin de no llevar al paciente a una frustración por no poder analizar o dar solución a su padecimiento, lo que nos va a llevar a Blecher. Blecher es quien plantea que debemos dirigir la entrevista según las variables que dependen de la situación o personalidad del entrevistado. En consecuencia, permitiremos que el paciente tome la iniciativa de la comunicación y se exprese de forma verbal o no verbal, lo cual determinará una relación con el analista. Esto no significa que no vamos a ser partícipes de la comunicación, más bien vamos a sostenerla y llevar a puntos importantes el origen del padecimiento del paciente, evitando que esta entrevista tenga una estructura impuesta por algún cuestionario, pautas o cursos establecidos. La lectura también nos lleva a analizar
que no siempre el analista debe defenderse ante el encuentro con el paciente, porque evita que generemos nuevas experiencias, ya que el paciente nos pone en su situación, ¿no? En la situación en que se encuentra, por lo cual se va a generar la transferencia, que va a ser el motor de análisis. Todo esto el paciente lo hace con fin de expresar proactivamente lo que le está sucediendo, por lo cual situaciones en las que el paciente se vaya a quedar callado o genere alguna incoherencia es un punto a tomar, a realizar, propio de la dinámica de transferencia y contratransferencia. Nuestra actividad analítica en este punto se va a nutrir del trato de la entrevista, que debe ser natural, como si fueran dos personas comunes. No obstante, no es lo mismo prestarse a ser depositario de una idealización con el que el paciente nos invite efectivamente a identificarse con determinada idealización para ubicarse frente al paciente. Según Heyman, en la contratransferencia se reflejan los efectos que el entrevistador tiene con respecto a las manifestaciones, dependiendo del grado de la historia, y vamos a tomar en cuenta que esto le puede causar reacciones al entrevistado. Es por eso que va a ser importante mantener esta postura analítica de acuerdo a lo que nos va transmitiendo. En consecuencia, estas intervenciones que va a hacer el entrevistador deben estar orientadas a escuchar y observar al paciente para poder realizar las preguntas y clarificar el mensaje a lo que se va a considerar como relevante. Es importante señalar también que no debemos hacer interpretaciones, salvo que vamos a evaluar su reacción para generar la adherencia al proceso de análisis. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las entrevistas iniciales y el análisis? Estas no van a operar de la misma manera, porque el tratamiento analítico, el entrevistador ya no suele establecer la interacción de manera común, sino que se va a dedicar a referirse al propio paciente. Esto, en consecuencia, es recomendable inducir al paciente en el encuadre psicoanalítico acerca del procedimiento y cuál va a ser su participación con ello. Ahora le voy a dar el pase a mi compañera Araceli. La entrevista, recurso flexible y dinámico. Entre los antecedentes históricos tenemos el primer antecedente, que es la mayéutica, que se trata del método socrático, que se realiza por medio de preguntas para que el paciente descubra el conocimiento en él. Otro antecedente importante es la práctica de la confesión, que en un primer lugar era el decir todo, pero ha ido evolucionando y en lo clínico es hacer hablar. La definición es: la entrevista está diseñada para recoger datos, además es un canal donde el investigador y el sujeto de estudio puede dialogar a través de interrogantes para saber más sobre el problema propuesto. Se dice que la entrevista es más eficaz que el cuestionario, ya que se obtiene una información más completa y profunda. Tipos de entrevista. Tenemos tres tipos de entrevista, que es entrevistas estructuradas o enfocadas, entrevistas semiestructurales, entrevistas no estructuradas. Las estructuradas o enfocadas son las preguntas son realizadas con un determinado orden y opciones para que la persona elija. En las semiestructuradas son preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados. Y la entrevista no estructurada son más informales, flexibles. Las personas tienen la libertad de ir más allá a las preguntas y puedan desviarse del plan original. La entrevista semiestructurada se puede definir como una conversación amistosa entre el paciente y entrevistador. El entrevistador escucha con mucha atención, guiando el curso de la entrevista hacia los temas que a él le interesan. Le doy pase a mi compañera Lisette. Gracias. En este momento vamos a hablar sobre las fases de la entrevista. La entrevista cuenta con 4 fases. La primera es la preparación. En este apartado se planifica, se reúne, organiza toda la información. La segunda fase es la apertura. Aquí explica el motivo, ¿no? La duración y la confidencialidad. También algunos propósitos y condiciones. En la fase 3
que es el desarrollo, se intercambia la información e identifica puntos de acuerdo. Y la cuarta fase es el cierre, es donde se realiza la síntesis, ¿no? Pero con conclusiones claras. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las preguntas de la entrevista. Vienen a ser tres tipos de preguntas. Las descriptivas, que son las que reconocen el lenguaje y explicación que da el informante. Las estructurales, que muestran cómo el entrevistador organiza el tema. Y las preguntas de contraste, que estas indagan y comparan las realidades mencionadas por el entrevistado. Algunas sugerencias para la formulación de preguntas. Estas deben ser claras, sencillas y válidas. Algunas características que debe presentar el entrevistador. Organización, gentileza, claridad, sensibilidad y ser competente. Siguiente diapositiva. En la interpretación, en este apartado, el entrevistador transcribe toda la información que ha recaudado durante la sesión. Es decir, grabaciones, descripciones, ¿no? En la parte de teorización, el entrevistador percibe, compara, ordena y especula. Se puede hacer el uso de algunas herramientas informáticas o de internet para estas cosas. Y finalmente, se redacta el informe de investigación. La siguiente diapositiva, por favor. Las ventajas de la entrevista. Analiza motivos, opiniones y emociones. Cuestiona hechos pasados y planes futuros. También se orienta hacia un objetivo determinado y se realiza un trabajo exhaustivo de observación. Bueno, a continuación sigue mi compañera Gabriela con la siguiente diapositiva. Gracias, Lisette. Bueno, y ya para terminar más o menos nuestra exposición, voy a hablarles un poco sobre los usos y algunos ejemplos en el área clínica y educación médica sobre la entrevista, ¿no? Vamos a seguir más o menos la clasificación que dio mi compañera Araceli sobre la entrevista para poder dar un poco los ejemplos. Por ejemplo, respecto a la entrevista estructurada, podemos mencionar lo que son las escalas clínicas, como la mini prueba del estado mental. ¿Esto qué va a evaluar? Va a evaluar la sospecha de síntomas que puedan contemplar algún deterioro cognitivo o alguna posible demencia, ¿no? Ese es un uso. Otro también dentro del ámbito médico específicamente es los criterios de Roma para poder diagnosticar intestino irritable. ¿Qué son los criterios de Roma o más o menos qué buscan, ¿no? Los criterios de Roma clasifican lo que son los trastornos funcionales gastrointestinales. ¿Y de qué forma lo van a clasificar? Por jerarquización basada en síntomas. ¿Y cómo realizan la jerarquización basada en síntomas? Con la entrevista, ¿no? Por eso es que lo colocan como un ejemplo o un uso en el ámbito médico. Luego, otro uso y como un ejemplo de entrevista semiestructurada, tenemos a las historias clínicas, que por lo general son clasificadas así por los antecedentes que piden, ¿no? Luego, en la rama psiquiátrica, podríamos decir que algunas entrevistas podrían calificar como no estructuradas. Sin embargo, vamos a ver que en un solo paciente podemos unir todas las tres clasificaciones, ¿no? La estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. Esto va a depender mucho del problema al que se está enfrentando, las características del paciente e incluso las preferencias personales del clínico. Ahora pasando más o menos a lo que es el área de educación médica, tenemos que mencionar que, como sabemos, existen dos tipos de investigación, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, en las cuales siempre ha habido un poco de prejuicio porque colocan por encima las cuantitativas sobre las cualitativas. Sin embargo, cabe mencionar que muchos de los objetivos o muchos de los resultados que se han obtenido han sido gracias a la entrevista. E incluso hay estudios que indican que el 60% de los diagnósticos médicos generales se han dado gracias a la entrevista, con lo cual clasifica como cualitativo, ¿no?
Ahora, un uso dentro de lo que es la educación médica es la toma de decisiones. ¿Toma de decisiones en qué sentido? Por ejemplo, cuando se realiza una entrevista de admisión en las escuelas de medicina. Quizá aquí en Perú no nos es tan familiar, pero en países como Estados Unidos, como Canadá y en el continente europeo, siempre para poder postular a una facultad de medicina se tiene que pasar obligatoriamente por una entrevista. Incluso este es el criterio más importante para que decidan quién entra y quién no entra a la universidad, a la facultad de medicina específicamente. ¿Y por qué lo consideran como el criterio más importante? Porque la entrevista les va a permitir evaluar características no académicas que otros instrumentos no les ayudan a medir. Y como vemos con el paso de los años, los profesionales piden estas características no académicas para su desempeño proyectivo. Y entonces, mientras más importancia se le dé a estas características no académicas, más importancia se le va a ir dando con el pasar de los años a la entrevista. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para terminar, vamos a mencionar dos conclusiones generales. En primer lugar, sabemos que la entrevista es una técnica, si bien es una técnica usada desde la antigüedad, actualmente con las nuevas tecnologías se ve potenciada en todos sus procesos, en el inicio, en el desarrollo y en su análisis. Luego, como conclusión número 2, tenemos que el propósito principal de la entrevista, así como de otros instrumentos, es la recolección de datos. Pero como la entrevista tiene una característica de ser flexible, nos va a permitir obtener información más profunda, más detallada, que incluso el entrevistado y el entrevistador no tenían identificado. Y como un punto adicional es que la entrevista nos ayuda en las investigaciones mixtas a poder dar mejores resultados gracias a la entrevista. Eso sería todo. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.